abierta para llevarle el mensaje a todas las personas que estamos necesitadas de aprender cada día más en este caminar. Entonces, hermana Cecilia, teóloga, predicadora de la RCC de nuestra iglesia nacional e internacional, porque también estuvo un tiempo fuera de Colombia predicando y llevando la palabra de Dios. Aquí está, esta es la página del Ministerio de Música Señor de los Milagros, que pertenece a la diócesis de Riohacha, y aquí ya vemos muchas personas conectadas, 70 personas escuchando la palabra de Dios. Entonces, hermana Cecilia, ya nuestro hermano Efraín ya oró por usted y pidió el Espíritu Santo para que fluya en usted y que sea el Espíritu Santo que hable por medio de usted. Gracias y bienvenida. Amén, amén y amén. Muchas gracias. Entonces, pues empecemos con nuestro tema que, como mencionaba al momento de saludar, es la cultura de Pentecostés. Y les propongo que lo desarrollemos y ustedes me van acompañando y los voy invitando también a que en la medida que vayan escuchando, vayan escribiendo sus comentarios y compartiendo sus comentarios también con sus amigos desde su Facebook. Entonces vamos a mirar una introducción que nos permita comprender esos dos términos, cultura y Pentecostés. Vamos a mirar en un segundo momento lo que es la cultura de la fe, que Jesús fue el que instauró la cultura de la fe cristiana, cultura de Pentecostés, cuáles son los rasgos que nos permiten identificar la cultura de Pentecostés, cómo vivirla para llegar a la civilización del amor. Ese va a ser nuestro desarrollo del tema en esta noche. Y quiero empezar, hermanos, compartiéndoles unas palabras de San Juan Pablo II en la vigilia de Pentecostés del 2004, donde nos dijo: deseo de corazón que la renovación en el espíritu sea en la iglesia un verdadero gimnasio de oración y ascesis, de virtud y santidad. En nuestro tiempo, sediento de esperanza, dad a conocer y haced amar al Espíritu Santo. Así ayudaréis a que tome forma la cultura de Pentecostés, la única que puede fecundar la civilización del amor y de la convivencia entre los pueblos. No os canséis de invocar con ferviente insistencia: ven, Espíritu Santo, ven, ven. Esas fueron unas palabras, imagínense, hace casi 18, 19 años de San Juan Pablo II de la renovación, pero que hoy son actuales no solo para la renovación, sino para toda la iglesia. Entonces quiero puntualizar en esos dos categorías, cultura y Pentecostés, en esos dos términos. Por cultura, nosotros entendemos el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un grupo, a un pueblo, a una clase social, a una época, a diferentes conglomerados comunitarios. Me gusta mucho la definición de un teólogo que se llama Karl Rahner, que dice que cultura es lo que configura el espacio existencial de cada hombre y aquello que cada hombre ha aceptado y que además va prolongando y que es además específicamente humano y que lo hace mediante una acción libre y consciente en sí mismo y en el mundo que lo rodea. Por eso todo hombre, todos nosotros, vivimos en un momento específico de la historia, no solamente de manera natural, sino que también vivimos la cultura propia del lugar donde cada uno de nosotros se va a desarrollar. La cultura entonces se expresa por pautas de comportamiento, en escalas de valores, en relaciones familiares y sociales, en las instituciones políticas, económicas, religiosas, en el lenguaje, en los gustos, tendencias, en estados colectivos de ánimo, en el trabajo, en los pensamientos, en la ciencia, en el arte y en muchas cosas más. Así que nosotros podemos comprender que si un lugar, un espacio donde nosotros estamos,
que puede ser la casa, el teatro, el cine, una sala, proyecta una cultura, entonces nuestra vida está invitada como cristianos a proyectar la cultura de Pentecostés, porque también nació en un lugar, también nació específicamente con unos elementos, también nació con unos hombres identificados, también nace por la acción de alguien que es el Espíritu Santo, que fue el cenáculo, los discípulos en el cenáculo, pero que no se queda ahí, sino que se desbordó a la iglesia y a sus miembros. Y por eso, como cultura, tiene que permear a todos los cristianos. Tal como comprendemos, nosotros entonces vemos que la cultura de Pentecostés se desborda a todos los espacios que tienen que ver con nuestra vida y se cuela a todos los rincones de nuestra vida humana. Ahora quiero que miremos muy brevemente, porque ya tendremos lugar para ampliarlo en nuestra liturgia de nuestra vigilia de Pentecostés y la celebración propiamente dicha. Pentecostés, que era una fiesta judía de origen agrícola, se le llamaba la fiesta de las primicias, y se llevaban los primeros frutos que específicamente los judíos llevaban al templo, los primeros frutos de sus cosechas. Más tarde se le agregó un elemento histórico que era la conmemoración de esa antigua alianza en el Sinaí de la ley mosaica. Pero fue durante esa fiesta de Pentecostés en Jerusalén cuando los judíos se hallaban reunidos, y además prosélitos, no solamente judíos, sino los que vivían fuera también de Jerusalén, incluso fuera de Palestina, que eran conocidos como judíos de la diáspora, cuando el Espíritu Santo que Jesús había prometido vino sobre los apóstoles reunidos con María. Y eso lo hicieron porque tuvieron que vencer el temor que les provocaba las persecuciones del Sanedrín. Y por eso se fueron al cenáculo a orar. Ahí estaban, ocultos. Ellos llegan al cenáculo porque Jesús se los pide, pero realmente ellos primero habían pensado que ese lugar era un lugar de protección, un lugar para ellos esconderse. Entonces los cristianos celebramos esta fiesta, como lo había mencionado, y nosotros vamos a renovar ese espíritu que hemos recibido en el bautismo. Recientemente, digo recientemente porque es de nuestra era, en mayo del 2012, el Papa Benedicto XVI definió Pentecostés como la fiesta de la unión, de la comprensión, de la comunión humana, y siendo todavía cardenal había escrito que la estancia superior, es decir, el cenáculo donde los cristianos permitimos al acoger el Espíritu Santo ser transformados en oración, pero es también el lugar desde donde se sale para llevar el fuego de Pentecostés a los hermanos y hermanas. Teniendo esto en nuestra introducción, miremos que Jesús, cuando se encarna, estableció una cultura que fue la revelación del Padre, una cultura de la fe. Jesús se hizo hombre para revelar al Padre. Muchos tenían miedo de decirle que sea Jesús. Muchos tuvieron miedo de seguirle, porque era ir contra las autoridades religiosas, contra las tradiciones establecidas, contra esos preceptos que se habían vuelto una carga y que él había dicho que podíamos encontrar el descanso en él, contra esos sacrificios que se habían vuelto inoperantes porque no acercaban a Dios, pero nunca contra lo verdadero de Dios que estaba reflejado en la ley, en los profetas y en el mandamiento de la escucha a Dios. Y cuando se empezaron a formar las primeras comunidades, también había persecución. Ellos no tenían claro cuál era su identidad. Ellos todavía
seguían confundidos, seguían la enseñanza de Jesús, pero seguían yendo a la sinagoga y tenían mucho miedo y angustia porque no tenían una identidad todavía propia. Así que toda esa cultura fue iluminada por Jesús, porque la fe no existe en el vacío, la fe no existe en una nube, la fe existe en una realidad que se llama hombre, que se llama cultura, que se llama sociedad, que se llama iglesia, porque la fe es encarnada. Cada uno de nosotros encarnamos la fe que decimos profesar. Y Jesús se introdujo en la historia como Jesús de Nazaret y lo hizo con unas consecuencias. Y fue una paradoja, porque esa buena noticia que fue ofrecida por nosotros, para todos, por Jesús, a pesar de sus circunstancias y viviendo una cultura. Jesús tenía pueblo, familia, una mentalidad judía, una lengua, una educación, vecinos. Así que esa es la persona, en las palabras y en las obras de Jesús, en donde nosotros vemos la revelación del Padre y encontramos un momento histórico y cultural en donde la fe cristiana empieza a germinar. Así que la cultura de la fe solo es posible vivirla y hacerla conocer cuando nosotros vivimos la enseñanza de Jesús, los valores del evangelio, los ideales de Jesús, el reino de Dios. Y eso solo es posible en la iglesia y en la fe cristiana. Es necesario que en estos tiempos se note, que se nos identifique, no por recitar un texto bíblico, y qué bueno que recitemos muchos, o por llevar un rosario puesto, o por vestirnos de blanco en este mes mariano maravilloso, todos los que lo puedan hacer, sino que se nos identifique, porque como cristianos que hemos aceptado esa fe propuesta por Jesús, hemos asumido una cultura que es la de Pentecostés. Rechazar esto, rechazar esta experiencia de la cultura de Pentecostés es un engaño, porque hay que vivirla todos los días. Y eso trae algo que tenemos que vigilar, y es que no confundamos vida en el espíritu con manifestaciones, con tradiciones, con piedad popular, sí, pero bien vivida, y le damos un valor absoluto a esas cosas más importantes que, aunque sean necesarias y valiosas, no tienen el piso de la venida del Espíritu Santo a nuestra vida. ¿Qué es la cultura de Pentecostés? Permítanme decirlo con mis palabras. Asumir la cultura de Pentecostés significa abrirnos al Espíritu Santo que ya recibimos en el bautismo para vivir según los criterios, ideas, enseñanzas de Jesús que él mismo manifestó en su palabra y sus hechos, y obrar según el mandamiento del amor y la moral cristiana, dando testimonio de que el Espíritu Santo está en nosotros por los dones y carismas que además nos impulsan a la evangelización. Eso es, en mis palabras, la cultura de Pentecostés. Porque el Espíritu Santo nos viene de Jesús. Nosotros a veces pedimos Espíritu Santo y se nos olvida. Tenemos que ser conscientes que él dijo que él, si él no se iba, no vendría el que él iba a enviar, que es el Espíritu Santo. Y él mismo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, 39, que todavía no recibían el Espíritu porque él todavía no había sido glorificado. En Hechos 2:33 hay un texto bien importante. Dice: a Jesús Dios lo ha resucitado,
y habiendo sido exaltado a la diestra de Dios Padre y habiendo recibido él el Espíritu Santo. Jesús recibió el Espíritu Santo. Siendo Dios, recibió el Espíritu Santo. Él ya había, como Dios mismo lo tenía, pero él lo recibió. Lo recibió cuando se encarnó, lo recibió en el bautismo. Y en la transfiguración otra vez va a tener una efusión del Espíritu Santo para llevar a cabo esa misión que el Padre le había enviado. Pero ¿cuáles son esas gracias que nosotros necesitamos y que el mismo Espíritu revela para nosotros vivir una cultura de Pentecostés? La primera es las gracias del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don de Dios, don del Padre que nos da a Cristo como fruto de todo su mesianismo. El Espíritu Santo nos viene de Jesús. Por eso, esa frase hermosa que a veces no comprendemos bien o la entendemos muy superficialmente, ser bautizados en el Espíritu Santo, que está en el texto del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 33. Él es Jesús, el que bautiza con Espíritu Santo, dijo Juan el Bautista, que él bautizaba con agua. Entonces, es ese Mesías que ha sido glorificado, el que nos va a sumergir en el Espíritu Santo, el que derrama el Espíritu Santo, el que da el Espíritu y ese derramamiento. Y eso es lo que llamamos bautismo en el Espíritu. Pero para eso es necesario acercarnos a la palabra de Jesús, porque es en ella donde encontramos toda esa experiencia de amor que transforma, no solamente sensaciones y emociones y promesas que a veces buscamos con mucha intención, sino una experiencia de amor que transforma. Por eso el Espíritu Santo es una gracia para el mundo entero, que Jesús glorificado nos sumerja en su mismo espíritu. Ya aclaramos que no es solamente el sacramento del bautismo, no es lo mismo, sino una efusión de ese espíritu recibido en el bautismo que necesitamos todos en la iglesia. Y todos necesitamos ser bautizados por Jesús en el Espíritu Santo. Así como lo sumergen a uno en agua, Jesús nos sumerge en el Espíritu Santo. No soy yo, no es quien me impone las manos, no, es Jesús el que nos sumerge en el Espíritu Santo. Por eso no tengamos miedo. Algunas veces nos confundimos cómo ser bautizados con Espíritu Santo, porque creemos que es por otras cosas terrenales. No, es por la cercanía y el aceptar que es Jesús. Y eso no se perderá jamás. Y además, como el mismo Jesús lo vivió, necesitamos muchas efusiones de Espíritu Santo para vivir como hijos de Dios. A veces decimos que sí, que ya hemos sido bautizados, y es cierto. Y por eso tenemos el Espíritu, y es verdad. Pero necesitamos muchas efusiones. Y los apóstoles mismos, que seguro habían recibido el Espíritu Santo en la tarde de resurrección, cuando Jesús entra y sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo, como lo narra el Evangelio de Juan, el capítulo 20, necesitaban otra efusión, una efusión más fuerte, que fue la de Pentecostés y que tampoco fue la única, sino para que verdaderamente estar en condiciones de asumir la misión que les correspondía, así como Jesús va a bautizarse con Juan para recibir esa efusión e iniciar su misterio. Así que Jesús inició su misión después del bautismo, en donde las palabras de Dios dicen que ese es su Hijo amado y recibió el Espíritu Santo, y los apóstoles también. Y el Espíritu Santo trajo sobre los apóstoles la verdad que ellos habían escuchado, la sembró en su corazón, les hizo arder el corazón. Por eso las lenguas de fuego,
para que ellos tuvieran fuerza, parresía, valentía para anunciar el evangelio que cambiaría al mundo. La segunda gracia es el encuentro con Jesús, recibir el Espíritu Santo. Juan 20:22. ¿Qué fue lo que obró en ellos? Inmediatamente lo que pasó o lo que pasa en una efusión de Espíritu Santo es que se inicia una verdadera relación con Jesús. Es un encuentro diferente. Ellos habían tenido contacto, claro que sí, con Jesús, habían vivido con él, habían predicado, lo habían acompañado a predicar, pero en Pentecostés van a tener un encuentro fuerte y profundo, un encuentro personal con Jesús. Y el Papa Juan Pablo II ha repetido muchas veces que es necesario tener ese encuentro vivo, palpitante con el Señor. Y el Espíritu Santo lo primero que hace en nuestra vida, a veces pensamos que es dar los carismas, no. Lo primero que hace es propiciar precisamente ese deseo, ese anhelo de encuentro con Jesús, para que podamos decir, yo me encontré con el Señor o el Señor me encontró. Ah, pero si ya estaba bautizado, sí, pero vivía de cualquier manera. No vivía como hijo o hija de Dios, no vivía como verdaderamente bautizada. ¡Qué alegría que en este tiempo de Pentecostés anhelemos ese encuentro personal con Jesús que verdaderamente nos transforme! Porque esa es la tercera gracia, la transformación interior. Porque ese encuentro vivo con Cristo produce una transformación interior que a veces es dolorosa, porque no somos conscientes de que no hemos vivido como teníamos que vivir, pero puede más la gracia del Espíritu, el amor del Espíritu, y no podemos reprimirnos de anhelar esa experiencia, ni por la edad que tengamos, ni por lo que hayamos hecho, ni por los gustos, ni por los pecados, ni por el estado de felicidad. No, al contrario, todo eso es un grito de adentro diciendo que necesitamos a Jesús. Y cuando dejamos que el Espíritu Santo haga esa operación, lo primero que va a venir a nuestra vida es una liberación total, como nunca la habíamos tenido. Un cambio de vida que vale la pena. A veces nos pasamos buscando liberación y está bien, pero no tenemos presente que la gran liberación solo la hace el Espíritu Santo. Y se cumple lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36, de darnos un corazón nuevo. La cuarta gracia es que el Espíritu Santo, como el encuentro con Jesús está en la palabra y en los sacramentos, entonces nos hace arder de deseo por ellos. Los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés y comenzaron a recordar todo lo que les había enseñado. Toda su palabra, todo lo que había hecho. Era algo que ellos habían escuchado, pero quizás no habían dejado entrar al corazón como nos puede pasar a nosotros. Y nos quedamos con lo superficial, con lo que nos gusta, con lo que nos agrada. No hay ningún libro, no hay ninguna persona que nos permite conocer mejor a Jesús que los 4 evangelios escritos por el mismo Espíritu Santo. El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium nos dice que en el mundo de hoy, y sobre todo de hoy, en donde la velocidad de las comunicaciones y la selectividad de los contenidos que se realizan en los medios, el mensaje que anunciamos corre el riesgo de que sea mutilado y reducido a aspectos secundarios. La quinta gracia es la Eucaristía, porque en Hechos 2:41 nos dice que 3,000 almas se unieron a los apóstoles, y en el 42 nos dice que acudían asiduamente a la fracción del pan. Al parecer, desde el primer día de la vida de esa iglesia naciente, la fracción del pan ocupó un gran lugar. Y fue el Espíritu Santo
el que les hizo comprender a los apóstoles el gran misterio de la presencia real de Jesús en un pedazo de pan y en un poco de vino, después de las palabras pronunciadas en la última cena. Pidámosle al Espíritu Santo que verdaderamente nos haga valorar, comprender la vida sacramental. La sexta gracia son los carismas, que fue un enriquecimiento para edificar la iglesia y que no tiene una lista selectiva, sino que no tiene fin, porque son muchos, porque el Espíritu no se limita, porque les dio todo lo que necesitaban para comprender y para enseñar el Evangelio. ¿Qué diéramos nosotros para que el Espíritu Santo iluminara nuestra mente para llevar el Evangelio a todas las personas que dependen de nosotros? A veces no sabemos cómo llevar el Evangelio en la familia y la tenemos ahí. Pedirle al Espíritu Santo. A veces no sabemos qué decir, que no conocemos a todos por dentro. Espíritu Santo, con palabra de conocimiento y palabra de sabiduría. A veces no sabemos hacer lectura de las situaciones, discernimiento y otros grandes carismas, porque el Espíritu Santo cambia y transforma al hombre, quien no se puede callar el testimonio que debe dar de Jesús, porque la iglesia es evangelizadora. Hoy, los que hemos decidido, porque es una decisión, vivir en la cultura de Pentecostés, no nos podemos callar, ni esconder los carismas, así estemos en una casa. Hay medios para ejercerlos, hay medios para acercarnos sin poner en riesgo de contagio nuestra vida, pero no nos podemos callar ni ocultar los carismas, porque sería negar la presencia del Espíritu Santo con ese carisma que te ha dado a ti y a mí. Hay maneras de hacerlo, las redes, contactos telefónicos, mensajes, videos cortos, audios, porque son para mostrar la cercanía de Dios con nosotros, para animar a los demás. Y se los escondemos, ¿quién va a animar a los que aún no conocen a Jesús y que en esta situación se sienten tan desanimados? No nos cansemos de evangelizar, no nos cansemos de mostrar los carismas. Y si ya hemos evangelizado y estamos evangelizados, no nos cansemos de decir que Jesús es el Señor, porque ese es el centro de nuestra evangelización. Y no, a veces le dedicamos más tiempo a hablar de las obras del mal, de todo lo que él hace, división, pelea, riña, muertes, que decir ante cada una de esas obras, Jesucristo es el Señor. Así que todo el mundo de los carismas del Espíritu son un regalo. No se limitó solo a los pocos que nos dicen los textos. La séptima gracia es la iglesia, porque de Pentecostés nace la iglesia. Y no puede haber una comunidad cristiana fervorosa y animada si no es porque el Espíritu Santo está presente. Y tenemos un vicio. Yo supongo que recibí el Espíritu Santo. Yo supongo, no suponga. Lo recibimos en el bautismo y en la confirmación. Y por eso estamos seguros de que somos sumergidos nuevamente por Jesús en él. Claro que lo recibimos. El problema no está en eso, sino en nosotros que lo recibimos. Y necesitamos quitar esas placas de cemento que impiden que el Espíritu Santo que está en nosotros pueda actuar libremente. La iglesia es el producto de una acción poderosa del Padre que da a Jesús su Espíritu Santo. Y Jesús va a enviar a sus apóstoles. Y esos apóstoles van a enviar a sus comunidades. Y esa comunidad que va a ser la iglesia va a enviarnos a todos a dar testimonio de que el Espíritu Santo se mueve en la iglesia. ¿Por qué? Porque se ha proclamado que Jesucristo es el Señor. Porque se ha proclamado que la iglesia es una y es santa. Ahora, ¿cómo establecemos la cultura de Pentecostés? Siendo testigos y testimonio. Pero como un testimonio eficaz, que no es solamente hablar ni contar una obra de Dios en nuestra vida,
Aquí es donde cobran mucha importancia nuestros actos, los actos propios de la cultura de Pentecostés, que no son solamente actos piadosos y religiosos, sino que en la vida cotidiana nosotros mostramos que el Espíritu Santo es el que guía nuestra manera de actuar y de obrar. Evangelii Nuntiandi en el numeral 41 nos dice que para la iglesia el primer medio de evangelización consiste en un testimonio de vida auténticamente cristiana, entregada a Dios en una comunión que nada debe interrumpir y a la vez consagrada igualmente al prójimo con un celo sin límite, y que eso gusta más que las palabras sin sentido, cuando además de hablar se acompaña con un testimonio, y ese testimonio se llama santidad. Y todos hemos sido llamados a ser santos. Y decir que todos fueron llenos del Espíritu Santo es decir que todos fueron llenos del amor de Dios. Fue como si todo el amor que había entre el Padre y el Hijo llegara a ellos, y por eso entendieron a Jesús, que fue santo, y ellos anhelaron esa santidad. Eso es bautismo en el Espíritu. Entonces, lo que Jesús quería decir cuando nos decía del bautismo en el Espíritu es que nos quedáramos sumergidos en ese amor, que lo experimentáramos nosotros mismos, y que para eso, como dice Pablo en la carta a los Romanos, fue derramado en nuestros corazones. Dios nos creó para compartir su amor con nosotros y para que nosotros lo compartiéramos con los demás. Por eso nadie puede decir que no, porque el amor de Dios, el Espíritu, ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, Pentecostés y la cultura de Pentecostés está guiada por el amor de Dios. Pero Dios quiere que hagamos permanentemente esa experiencia de derramamiento de su amor, que no se quede como un hecho histórico en el pasado o para algunos, sino para todos, y que adquiera rasgos de cultura, vivir según el amor de Dios, según los valores que Jesús nos mostró, según el trato que Jesús nos mostró, por una palabra enseñada de Jesús, porque fue ese amor lo que transformó a los apóstoles para darles esa cultura de Pentecostés, y no volvieron a ser los mismos, no solamente porque perdieron el miedo y salen a predicar a la gente, sino porque experimentaron una transformación profunda y radical de corazón, que no fue mágica, sino que fue un proceso, soltar todo lo que tenían, soltar esas tradiciones del judaísmo para asumir ese mandamiento central nuevo de Jesús. Por eso ese cambio fue lo que les permitió contar las maravillas de Dios. Y a partir de ese momento, todas las grandezas del Señor. Porque uno de los elementos más importantes de la cultura de Pentecostés es que Jesús se vuelve persona viva en cada uno de nosotros, para poder decir, como dice Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Que a veces se nos vuelve frase de cajón o de moda, pero que verdaderamente tendríamos que revisar si verdaderamente Jesús es persona viva en mí, o solamente esa es un referente, solamente está en mi memoria, solamente está para pedir. Y ese Espíritu Santo está dado para eso, para que sea Jesús quien viva en nosotros. Y entonces nosotros se vea ese Jesús en nosotros, no porque yo diga Jesús vive en mí, sino porque los otros lo escuchan hablar a través de mí, lo ven actuar a través de mis obras, lo escuchan, sienten su amor a través de nuestros actos y muchas cosas más. Por eso la cultura de Pentecostés se instaura por tu testimonio y porque seas testigo igual que yo. Porque ese Espíritu Santo que recibieron los apóstoles tenía como fin principal capacitarlos para que fueran los testigos de que Jesús estaba vivo. Y por eso hablaban del Señor que estaba vivo, y todo lo hacían en el nombre del Señor. Y por eso dejaron que el Espíritu Santo les quitara los miedos, los temores, los celos, todo lo que había en ellos, para poder proclamar con valentía que Jesús es el Señor. Y asimismo tú y yo tenemos que mostrar que la cultura de Pentecostés nos ha enseñado
a proclamar que Jesucristo es el Señor, porque esa es una verdad y para eso hay que tomar una decisión, porque quien dice que Jesús es el Señor está diciendo que hemos sometido toda nuestra vida a Jesús, nuestros criterios, nuestros valores, la manera de decidir, la manera de vivir. Entonces, hemos tomado la decisión de vivir la cultura de Pentecostés, porque ese es el verdadero acontecimiento que divide la vida de cada uno de nosotros. Un acontecimiento que divide antes de conocer a Jesús por la presencia del Espíritu y otro que es conocer a Jesús desde ese Espíritu. Y todo eso se ve reflejado en una vida comunitaria. Hechos 2, 42 al 46. Se acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio de todos según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Palabra de Dios. Cultura de Pentecostés, que tiene esos rasgos: reunirse, oración, alabanza, compartir el pan, compartir la enseñanza, gozar de la simpatía de todos, dar muestras de unidad, apoyarse los unos a los otros para la misión, compartir los bienes y todo en el amor, como lo va a decir Pablo en la carta a los Corintios. Por eso Pentecostés es una experiencia arrolladora que construye en medio de la cultura humana que vivimos cada uno de nosotros, la cultura de Pentecostés, y sumerge esa cultura histórica de cada uno de nosotros en la cultura que Jesús propuso dejándonos su espíritu, porque toca establecer la civilización del amor y más en estos tiempos, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Pablo VI nos dijo en el 1975 que la civilización del amor es la verdadera civilización, entendiendo por civilización aquel conjunto de condiciones morales, civiles, económicas que permiten a la vida humana una posibilidad mejor de existencia, una racional plenitud, un feliz eterno destino. El tema de la civilización del amor apareció a finales de su pontificado y nos dijo que ni el odio, ni la competición, ni la avaricia pueden estar presentes sino el amor. Un amor generado del gran amor que es el amor de Dios. Es el amor del hombre por el hombre, no por intereses temporales o ambiguos o por autocomplacencia, sino por el amor a ti, por el amor a ti, por el amor a Cristo, descubierto en esa experiencia del Espíritu Santo presente en nuestras vidas. Y esa civilización, esa cultura de Pentecostés prevalecerá frente a todo, frente a luchas sociales, frente a valores impuestos, y nos dará esa vida, ese mundo que soñamos, en donde todos nos transfiguramos finalmente y verdaderamente como cristianos, que es una nueva manera de las relaciones. No podemos decir que vivimos Pentecostés y mis relaciones siguen mal con todo el mundo. Y el Papa Francisco hace muy poco, el 27 de abril, dijo: solo la civilización del amor puede dar amor al mundo. El mundo actual, marcado por el individualismo y la globalización del consumismo, la eficiencia y la apariencia, para buscar estar presente en él como almas del fuego, animadas por el espíritu viviente en la sabiduría. Este es un llamado a cada uno de ustedes, dijo el Papa, y para su misión como educadores o el Día de los Maestros, que tiene como pilar la de la belleza de la vida, don gratuito de Dios. Por eso, ánimo. Si vamos a clamar Espíritu Santo, es porque estamos convencidos que con él podemos establecer la cultura de Pentecostés, la civilización del amor, contagiar a otros de su belleza, de su santidad, del encuentro con Jesús, del mandamiento nuevo, de su alegría, de la unidad que da el Espíritu. Y por eso, cuando antes éramos enemigos, ahora nos amamos.
Contagiemos al mundo con la cultura de Pentecostés, con la vida del Espíritu Santo. Su mayor evidencia será, como en tiempos de los apóstoles, unas comunidades en donde, llámese familia, trabajo, sociedad, como quiera llamarle cada realidad vivida, en donde el amor cristiano sea presente sin ni siquiera mencionarlo. No como una programación, no como algo forzado, sino como algo natural, porque eso es lo que nos corresponde a los que hemos nacido de la vida en el Espíritu, que de nosotros broten ríos de agua viva para que otros se puedan sumergir en ellos también. Es tiempo, es hoy, es ahora de que dejemos notar la cultura de Pentecostés. Es ahora que clamemos, ven Espíritu Santo, ven para que mostremos esa cultura que el Espíritu nos regala y todos pueden decir, mira cómo se aman, porque Jesucristo es el Señor. Feliz Pentecostés, hermanos, y bienvenida a la cultura de Pentecostés para que atropelle este mundo en donde ganan los criterios del mundo, en donde ganan los criterios de la mentira. Asumamos, dejemos que de verdad Jesús nos sumerja en el Espíritu, atendamos su enseñanza, vivamos como cristianos y no tendremos necesidad de maltratarnos a los unos a los otros, porque el Espíritu Santo mostrará que Jesús está vivo en cada uno de nosotros y es el Señor. Bendito sea Dios. Que Dios les bendiga. Bueno, muchas gracias, señora Cecilia. Dios la bendiga, Dios derrame bendiciones sobre esta charla importante en este tiempo de que nos estamos preparando de recibir el Espíritu Santo el día de la vigilia, que cada día la siga llenando el Espíritu Santo en su vida, en ese servicio de laicado, de la predicación, que también es una docente, en sentido es docente, profesora, y bueno, pues esas páginas está abierta para usted. Gracias por aceptar este llamado, aceptar ese servicio. Y bueno, pues que hay muchas personas conectadas. Sí, no sé si hay preguntas o comentarios. La verdad es que qué alegría poder compartir este tema que muchas veces no lo mencionamos y nos quedamos como si la fusión del Espíritu Santo fuera algo no más personal. Y tiene que notarse porque se va volviendo algo notorio, notorio en nuestra vida. Eso se llama cultura, porque sus valores van asumiendo todos los demás y van tomando el puesto que les corresponde a nosotros como cristianos y miembros de la iglesia. Bueno, aquellas personas que están conectadas, si quieren hacer alguna pregunta a nuestra hermana, la pueden escribir aquí en la caja de comentarios. Aquí la estoy viendo y también nuestra hermana Cecilia la está viendo en su celular. Entonces, aquellas personas que quieran hacer alguna preguntita, lo hacen aquí. Quieren saber algo, quieren cualquier inquietud, pregunte. Aquí está nuestra hermana Cecilia para responder la pregunta. Pero lo más importante es que mira que todo Dios lo hace posible. Al principio yo dije, no vamos a transmitir otra vez, porque ya el sábado pasado también entré como en esa tristeza porque no se pudo dar la charla del padre Fraisaí, pues el internet, a mí se me dañó el internet, al padre Fraisaí también no tenía internet y bueno, pero esta vez yo dije, no, en sentido, buscamos por todas las soluciones y el Espíritu Santo fue iluminando la mente de cada uno de nosotros y bueno, pues aquí estamos Amén. más de Yo no 80 sé si personas. invitamos a Efren y hacemos una oración, porque yo tengo en mi corazón que en medio de esta situación que estamos viviendo hay mucha tristeza, hay mucho miedo, hay Claro, ahí mucho está. temor. Es tiempo de Pentecostés. Es tiempo de que el Espíritu venga en nuestra ayuda, de que el Espíritu Santo venga a sumergirnos en el amor de Dios, que consuela, que calma. Yo quiero pedirle a los hermanos que nos están siguiendo por las redes, que nos coloquemos todos en disposición de orar.
no es solamente decir ven Espíritu, ven. Es anhelar a Jesús. Es anhelar su amor. Es desear que Él nos sumerja en su amor. Un amor que sana. Un amor que libera. Un amor que contagia. Un amor que le da alegría a la vida, a pesar de que las circunstancias sean adversas. Ven Espíritu Santo, ven Efraín, acompáñanos por favor para orar. Así es, seguimos pidiendo en este momento el Espíritu Santo, pero sobre todo lo que decía Cecilia, siendo consciente. Entonces yo les invito para que con toda la disposición seamos esos recipientes dispuestos a recibir, valga la redundancia, la gracia del Señor. Que seamos esas personas que sean capaces de recibir esa fuerza y esa fortaleza que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. A pesar de que estamos encerrados, de que nos piden estar en nuestras casas, como lo decía ahorita nuestra hermana, que se nos dice estar distanciados por un virus, pero también estar protegidos por toda la realidad que enfrentamos en este momento. Podemos pedirle al Señor que así como esos discípulos estaban en el cenáculo, con miedo, con temor, hoy le pidamos que a través del fuego del Espíritu Santo nos impulse a salir, pero no salir por salir, y no de una manera desordenada, o por capricho, o por rebeldía, o por decir que somos más fuertes, no. Que nos invite a salir de nuestra zona de confort para ser esos mediadores de la paz, para ser esas personas que lleven la paz que viene de Cristo, la paz que Él nos dejó después de su resurrección. Justo estamos en esta misma época litúrgica, en el que siempre que saluda después de la resurrección, su saludo principal es: la paz esté con ustedes. Y hoy lo necesitamos más que nunca. Creo que es el momento propicio para pedir al Espíritu Santo que venga y nos enseñe a ser esos mediadores, esas personas que lleven la paz de Jesús, que no es una paz que se firma, que no es una paz simplemente pasajera o de palabra, es una paz que llega al corazón y que se debe quedar para siempre. Le pedimos al Espíritu Santo que venga y con su autoridad, con su poder y con su gracia, se quede en nosotros. Que todos los que estemos escuchando esto dispongamos nuestro corazón para pedirle al Espíritu Santo que venga y encienda nuestro corazón a través de su fuego. Que seamos capaces de ser esos reflejos del amor de Dios. Que seamos capaces de sumergirnos, como decía nuestra hermana Cecilia, sumergirnos en el amor de Dios a través del Espíritu Santo. Que seamos capaces de pedirle desde el corazón y desde el alma, y dispuestos a ir a la misión, así sea desde nuestras casas, así sea desde nuestro barrio, empezar por lo mínimo, pero dispuestos a enseñarles a los demás de que Dios está con nosotros y que si le tenemos fe y si creemos en lo que Él nos ha prometido, Colombia vencerá, pero no vencerá con orgullo y con ego, sino que vencerá con la paz que viene de Dios. Hoy le pedimos al Espíritu Santo más que nunca que venga sobre nosotros que escuchamos su palabra, que venga sobre nosotros que clamamos su presencia. Ven Espíritu Santo de Dios sobre Colombia, sobre nosotros. Estamos conectados desde diferentes partes del país, desde diferentes departamentos. Hoy más que nunca te pedimos que enciendas nuestro corazón, que enciendas nuestro hogar donde estamos, que seamos esa lumbrera, que seamos esa llama fuerte para contagiar a todos los que están a nuestro alrededor. Somos capaces de cambiar en el nombre del Señor la historia de Colombia, pero cambiarla desde el amor, cambiarla desde la voluntad del Padre, cambiarla desde el fuego del Espíritu Santo. Y hoy le pedimos más que nunca que en esta preparación para Pentecostés se derrame fuertemente sobre nosotros, encienda nuestro corazón. Yo les invito para que clamemos esa presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y que seamos capaces de recibirla y quedarnos con ella para ser llamas vivas, para ser esas lumbreras en medio de esta oscuridad que está acechando Colombia. Ven Espíritu Santo de Dios sobre nuestros corazones. Ven Espíritu Santo y enciéndenos de nuevo, enciende nuestras antorchas, enciende, deposita sobre nosotros ese aceite para que esa llama no se apague, ese aceite del Espíritu. Ven Espíritu Santo
Ven hermoso Paráclito y Consolador. Ven hermoso Espíritu Divino. Tú que has dicho que siempre que nosotros actuamos en tu nombre, nos respaldas. Ven Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo y acompáñanos esta noche, acompáñanos en esta madrugada, en este fin de semana y prepáranos para todo lo que nos vamos a enfrentar. Ven Espíritu Santo, confiamos en ti, confiamos en que tú estás con nosotros y por eso te pedimos que guíes nuestros pensamientos, que guíes nuestras palabras. Hermoso Espíritu Santo de Dios, ven una vez más sobre nosotros como en Pentecostés. Ven un instante más para que ese fuego quede encendido esta noche, estos días, esta semana, este año y el resto de nuestras vidas. Hermoso Espíritu Santo de Dios, hoy te clamamos y levantamos nuestra voz y te cantamos. Hoy te decimos a viva voz, ven Espíritu Santo de Dios, ven sobre nosotros, ven sobre nuestras vidas, ven sobre nuestra realidad, sobre nuestro país. Que ya no tengamos miedo, porque el miedo no viene de ti. Que seamos esas personas valientes, esas personas dispuestas a luchar por una paz que viene de Cristo. Ven Espíritu Santo de Dios y quédate con nosotros en esta noche, quédate en nuestros hogares. Ven Espíritu Santo y llévate el miedo, llévate todo lo que no viene de ti, la duda, la desconfianza, el odio, el rencor, el orgullo. Ven Espíritu Santo y ayúdanos a ganar esta guerra, que no es una guerra física, sino una guerra contra potestades espirituales. Ven Espíritu Santo de Dios y habita en nuestro corazón, habita en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en todo nuestro país. Ven hermoso Espíritu Santo en cada una de nuestras diócesis para que avivemos esa llama que has depositado en nosotros como Iglesia Católica. Ven hermoso Espíritu Santo de Dios, te pedimos por todos nosotros, que te creemos a ti por encima de todo temor, por encima de toda violencia, por encima de toda guerra, de todo odio. Ven hermoso Espíritu Santo al Espíritu, vamos a cantar un canto al Espíritu Santo para orar por esa fusión que nos regala esa cultura, que es lo que necesitamos. Una cultura que se establezca sobre la cultura común que cada uno de nosotros puede estar viviendo. La propia en cada realidad. Cantemos al Espíritu para orar por esa fusión en la que nosotros demos testimonio que a pesar de estar en un momento histórico de nuestra vida, pertenecemos a la cultura de Jesús, porque vivimos según sus valores, porque discernimos la vida según sus criterios, porque tenemos como centro, como norte, como luz de nuestros actos, el amor. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu, ven. Ven y llena hoy mi ser. Ven y llena hoy mi corazón. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Ven y llena hoy mi ser. Ven y llena hoy mi corazón. Ven, Espíritu, ven. Haz llover, haz llover. Ríos de agua viva, haz llover. Haz llover, haz llover. Ríos de agua viva, haz llover. Haz llover, haz llover. Ríos de agua viva, haz llover. Haz llover, haz llover. Ríos de agua viva, haz llover. Yo quiero pedirte, hermano, que ahí donde estás en tu casa, solo, acompañado,
pidamos esos ríos de agua viva. Pidamos esa presencia del Espíritu que nos enseña una nueva vida, la vida en el Espíritu, la cultura de Pentecostés. La vida en el Espíritu no es solamente ser religiosos. Qué bello que demos testimonio también de la religión que profesamos, en la que vivimos nuestra fe. Pero la vida en el Espíritu es ir más profundo, es remar más adentro, como dijo Jesús a sus discípulos. Es despegarnos de la orilla para descubrir en el amor de Dios toda la gracia que es que Él viva en nosotros. Para que Él inunde nuestros corazones, para que Él guíe nuestro recto discernimiento, para que nos dirija en los criterios y valores de nuestra vida, pero sobre todo para que nos libere de todo lo que ha dejado nuestra historia, de todo lo que ha dejado nuestro pecado, nos haga verdaderamente libres para amar a ejemplo de Jesús. Necesitamos vivir la cultura de Pentecostés, la civilización del amor, en donde las relaciones sean distintas y en donde antes de levantar la mano uno sobre otro, tengamos presente que también es hijo de Dios. En donde de nuestra boca no salgan juicios ni acusaciones, y que cuando revisamos verdaderamente salen porque vemos que nos afectaron a nosotros. Quizás si no nos afectaran lo que los otros hacen, ni nos importara. Es tiempo de Pentecostés, hermanos. Es tiempo de que Él sea el que venga a guiar, de que Él sea el que venga a dirigir. Y eso lo hace a través tuyo y de mí. Y para eso tenemos que dejarnos sumergir en su amor, experimentarlo primero, conocerlo primero, conocer a Jesús desde su palabra y desde sus hechos, tener la experiencia de tenerlo cerca y una nueva y permanente relación con Él. Tener en el corazón, a pesar de los miedos, a pesar de las circunstancias, la certeza de que Él vive en nosotros. Por eso necesitamos que vengas, Espíritu Santo, porque a veces a ti mismo te vivimos por ratos, por momentos, cuando estamos en el grupo de oración, cuando vamos a un sacramento, pero con rapidez nos olvidamos de ti. Con rapidez dejamos de preguntarte qué hacer. Con rapidez dejamos de decirte que seas tú, Espíritu de Dios, el que nos dé vida y vida en abundancia. Ven, Espíritu Santo, porque el mundo necesita la cultura de Pentecostés, la civilización del amor. Ven y haznos portadores de esa cultura por nuestro modo de vida, que aunque sea común y cotidiano, lleve intrínseco la presencia de Jesús. Por nuestra manera de actuar, que aunque parezca simple, lleve intrínseco a Jesús. Por nuestras palabras, que aunque sean comunes y oídas muchas veces de manera repetitiva, tengan la fuerza, la certeza de que Jesús es el Señor. Ven, Espíritu Santo. Es tiempo para la cultura de Pentecostés. Es el momento propicio para que se instaure. Danos la valentía, danos la parresía de ser portadores de ella y no de encerrarnos, de acomodarnos y de cuidarnos a nosotros mismos. Ven, Espíritu Santo, ven. Como en Pentecostés, ven a mi vida otra vez. Avívanos, Señor, con tu poder. Como en Pentecostés, ven a mi vida otra vez.
Avívanos, Señor, con tu poder. Como en Pentecostés, como en Pentecostés, ven a mi vida. Ven a mi vida otra vez. Avívanos, Señor, con tu poder. Como Avívanos, en Señor, con tu Pentecostés, poder. ven a mi vida. Ven a mi vida otra vez. Avívanos, Señor, con tu poder. Una vez más, como en Pentecostés. Como en Pentecostés, ven a mi vida otra vez. Avívanos, avívanos, Señor, con tu poder. Como en Pentecostés, ven a mi vida otra vez. Avívanos, Señor, con tu poder. Avívanos, Señor, con tu poder, que es el amor. Tú no eres el hombre, Señor, tú no eres Jesús, el poderoso de los ejércitos, ni eres el poderoso de otras obras. Tu poder está en el inmenso amor que nos has tenido. Avívanos otra vez, Jesús. Aviva otra vez con esa fuerza que es tu amor nuestra vida. Enciende nuestros corazones de amor y se renovará la faz de la tierra. Ven otra vez como viniste sobre Pentecostés. Así pensemos en este momento distinto. Encontremos en ti, Jesús, nuestra unidad. Así queramos cosas diferentes. Encontremos en ti caminos que nos lleven a alcanzarlas sin tener que pasar por encima de otro ni de maltratar a otro. Ayúdanos, Jesús. Ven como en Pentecostés con tu poder, con tu amor. Ven porque te necesitamos, primero para nosotros mismos. Es necesario que se transforme mi vida. Es necesario que nuestros pensamientos, que no son los tuyos, sean transformados. Es necesario que los sentimientos que amargan las palabras que salen de nuestra boca, cargadas de arremeter contra otro, cargadas de juicio, sean tocadas por tu poder. Es necesario que nuestra historia deje de alarnos para que vivamos como el hombre viejo y definitivamente nos suelte para ser libres para ti, Jesús. Por eso necesitamos que, como en Pentecostés, nos vuelvas a tocar otra vez con tu poder, que es el amor. Ven, Jesús, ven. Que tu Espíritu Santo sea el que dé testimonio que verdaderamente vives en nosotros, porque así lo testifican nuestras obras, nuestros criterios, nuestros pensamientos, nuestra manera de amar y de vivir. Ven, Señor, ven. Como en Pentecostés, ven a mi vida otra vez. Avívanos, Señor, con tu poder. Como en Pentecostés, ven a mi vida otra vez. Avívanos, Señor, con tu poder. Avívanos, Señor, con tu poder. Demos gracias a Dios, hermanos, que es bueno y que en la locura y la grandeza de su amor no se quedó con nada. Nos dio su Espíritu para que ninguno dijera que no podía amar como Dios ama. Gracias, Señor. Gracias por amarnos hasta el extremo, de darte y darnos todo, de compartir con nosotros tu amor. Gracias, Señor, por la maravillosa experiencia de Pentecostés. Que tu Espíritu nos dé la fuerza y la valentía de instaurar la civilización del amor, la cultura de Pentecostés. Que Dios los bendiga, hermanos.
Bueno, muchas gracias, señora Cecilia. Dios la bendiga. Muchas gracias, mi hermano Efraín. Voy a colocar que cada día siga bendiciendo sus ministerios, cada día siga bendiciendo este caminar, y yo creo que muchas personas aquí están agradeciendo por aquí, gracias por esta excelente reflexión. Muchas personas están agradeciendo por las reflexiones que le ha llegado a su corazón, le ha llegado a su vida, y que también lo más importante, que se haga viva en cada uno de nosotros. Gracias, hermanita Cecilia, gracias, mi hermano Efraín. Ya son las 10:42 de la noche. Aquí nos vamos a acostar bien elegante, vamos a acostar bien bacano con esta fusión del Espíritu Santo de estos dos hermanos que el Señor nos ha regalado en el día de hoy. Entonces, para despedirnos, estamos aquí en sintonía. Hermano Efraín, si quiere decirnos algo a Yo cada quiero uno. darle las gracias a Efraín, que le pido a Dios que siga bendiciendo su misterio, y le doy las gracias por haber querido compartir conmigo en esta noche. Así que Dios te bendiga, Efraín. Y bueno, gracias a los hermanos de Riohacha y de tantas partes que nos están escuchando. Un abrazo De muy Bolivia. grande. De Bolivia, sí, que nos están escuchando. Muchas gracias, bendiciones para todos, y a desear con ardor el Espíritu Santo para instaurar la cultura del Pentecostés, que no es otra cosa que la cultura, la civilización del amor. Así que Dios los bendiga. Amén. Amén. Y también bendiciones para ustedes, hermanos. Gracias, hermana Cecilia. Gracias, Ernesto. Y gracias a todos los que se han conectado y han unido sus voces para elevar esta oración al Espíritu Santo. Nos preparamos para Pentecostés de la mejor manera. Y bueno, seguimos en oración por este tiempo litúrgico y por toda la realidad de Colombia. Muchísimas gracias y Dios les siga bendiciendo. Sí. Bueno, pues recordarles que para el día de mañana a las 9:30 de la noche hacer el Santo Rosario, 9:30, para hacer el Santo Rosario, y entonces en el transcurso de la semana, hacer el Santo Rosario, y el sábado, ya saben ya que es la preparación de la vigilia de Pentecostés. Estoy avisando en esta semana si va a haber tema ese sábado o no, es el sábado que viene, por el tema de la vigilia. Entonces, yo creo que prevalece la vigilia a raíz de todas las actividades. Entonces, de todas las diócesis van a hacer vigilia. Aquí tenemos la vigilia diocesana, que comienza a las 7 de la noche. 7 de la noche el sábado, 7 de la noche, hasta las 11 de la noche. Y así muchas diócesis tienen sus vigilias, donde nosotros podamos